Diga, hermanos, que el Señor les bendiga más. Damos gracias a Dios, hermanos, por darnos el privilegio de estar una vez más en la casa del Señor, donde nos hemos gozado, amados hermanos, escuchando la palabra del Señor. Alabando al Señor a través de los cantos, y ahora nos vamos a gozar escuchando la palabra del Señor. Así es que sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Quiero agradecer, hermanos, a Dios y a mis hermanos líderes por este enorme privilegio que se me concede, hermanos. Suspiro, la verdad, porque yo sé, hermanos, todos los cultos son especiales, pero este lleva un poco más, hermanos, porque es un culto que como familias nosotros entregamos al Señor, ¿verdad? Junto con los niños, padres e hijos, todos juntos, este culto pues lo entregamos al Señor. Y es para mí, hermanos, una bendición el poder tener este privilegio. Y vamos en esta noche, amados hermanos, a ir a la palabra del Señor. Quiero que busquen conmigo, amados hermanos, el Salmo capítulo 127. Mire qué lindo, amados hermanos. Yo me gozaba el miércoles. No vine al culto, pero sí estuve escuchando el servicio. Qué lindo cómo estuvo, amados hermanos, ese culto y la palabra del Señor que nos hablaba acerca de la obediencia. Y bueno, y mi hermano Fidel al final diciendo: aquí herencia de Jehová son los hijos. Y yo digo: Señor, usted ya está preparando el corazón de mis hermanos para esa palabra que usted ha puesto en mi corazón. Y vamos a leer el Salmo 127, amados hermanos. Vamos a leer del versículo 3 y 4. Y damos lectura a la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice a su letra: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Aleluya. Vengamos orando al Señor, hermanos, y pido que ustedes rueguen al Señor por mí para que sea la gracia del Señor usando mi vida y trayendo esa palabra que va a ser de bendición a sus corazones. Padre, en el nombre de Jesús, Señor amado, nos acercamos a su presencia, Dios mío, para darle gracias, Señor, por esta palabra que usted ha puesto, Señor, para traer, Señor, y compartir con cada uno de mis hermanos, amado Dios. Padre, yo me pongo en sus manos, porque yo sé, mi Señor, que sin su ayuda yo no podría, Señor, desempeñar este enorme privilegio. Sé, mi Señor, que todo lo que hay aquí, Señor, escrito, todas estas notas han venido, Señor amado, primeramente de ti, Señor. Y sea usted, Dios mío, hablando a nuestros corazones, trayendo ese consejo, Señor, que nuestras almas necesitan, Señor. Edifíquenos a través de su palabra. En el nombre de Jesús se lo pedimos, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Pueden sentarse, amados hermanos. Gloria a Dios. Como les decía, este es un tema de familia. Y esta noche vamos a estar hablando bajo el tema cultivando familias bajo el diseño de Dios. Cultivando familias bajo el diseño de Dios. Y qué bonito, amados hermanos, cómo el Señor ha ido confirmando esta palabra en mi corazón. Tuve la bendición, hermanos, de que me dieron me avisaron que tenía ese privilegio con bastante anticipación. Y he venido pidiendo al Señor por esta palabra. He venido pidiendo al Señor, Dios mío, usted sabe, porque es verdad, amados hermanos, yo quizás soy joven, demasiado joven para venir y traer un tema de familia.
pero al Señor así le ha placido y yo tengo que ser obediente, ¿verdad? Yo tengo que ser obediente a lo que el Señor disponga de nuestras vidas. Así es que el Señor va a hablar a nuestros corazones, no porque yo tenga experiencia, sino porque la palabra del Señor es rica, amados hermanos, y en ella hay tantos consejos que van a edificar nuestros corazones. Aleluya. Así es que, amados hermanos, como decía el tema de hoy, cultivando familias bajo el diseño de Dios. Amados hermanos, la verdad, para hacer un cultivo se requiere de mucho trabajo, de mucho esfuerzo. Se necesita tiempo, porque no vemos los resultados de un cultivo de la noche a la mañana. Y de igual manera, amados hermanos, así es también con nuestros hijos. Nosotros no vamos a ver el resultado de qué van a hacer nuestros hijos ahora, porque ahora están pequeños. Ahora es tiempo de que nosotros los trabajemos con amor, los trabajemos con el ejemplo, con la guianza del Espíritu Santo, para que al final nosotros podamos ver la cosecha que estos niños van a dar. Y qué lindo, amados hermanos, es ver a estos jovencitos que ahora vinieron y trajeron alabanza al Señor, y cómo ellos se están preparando, amados hermanos, para servir al Señor. Qué gozo, qué alegría poder ver a estos niños, amados hermanos. Como les decía, para un cultivo, primeramente necesitamos tener un terreno, la semilla que vamos a sembrar, el agua, los fertilizantes y plaguicidas, para que ese cultivo se desarrolle bien, se desarrolle sano. Amados hermanos, Dios ha puesto el matrimonio como el terreno para sembrar ese cultivo hermoso, esa herencia hermosa que Dios ha puesto en nuestras manos, que son nuestros hijos. El matrimonio es el mejor terreno para que esos niños puedan crecer en un ambiente sano, amados hermanos. Amados hermanos, el agua y los fertilizantes son el amor y la dedicación con la cual nosotros debemos cuidar a nuestros hijos. Los plaguicidas, oiga bien, los plaguicidas son la disciplina y la corrección que van a proteger a nuestros hijos de las malas influencias que el mundo tratará de sembrar en sus corazones. El hermano Mariano el día miércoles hablaba de eso. La disciplina en ningún momento es agradable. Imagínense qué difícil, amados hermanos. O sea, a nadie nos gusta que nos disciplinen. Y la palabra del Señor nos dice que la disciplina en ningún momento provoca gozo en nosotros, pero que al final, dice, produce frutos apacibles, y esos son los que dan gloria a Dios. Aleluya. Así es que, amados hermanos, como dice este versículo que tomábamos, he aquí, dice, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Una herencia no se le confía a cualquier persona. Tiene que ser alguien que califique para ser heredero, porque no se puede elegir al azar. Bueno, yo quiero heredarle. No, por ejemplo, los padres de familias, ellos quieren heredar a sus hijos. No quieren que otra gente tome lo que a ellos les ha costado mucho sacrificio y esfuerzo. Los herederos tienen que ser los hijos, ¿verdad? Entonces, Dios nos ha dado a nosotros algo tan valioso, como dice, es cosa de estima el fruto del vientre. Algo que se estima, es algo que se ama, que se cuida, que se valora, amados hermanos. Y eso es lo que Dios ha puesto en nuestras manos, algo tan valioso. Y por lo cual, amados hermanos, debemos nosotros esforzarnos por cuidar bien ese tesoro que Dios ha puesto en nuestras manos. Hacer un buen trabajo como padres, ¿verdad? De enseñarles, de instruir
a estos pequeñitos para que crezcan en el camino del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Amados hermanos, siendo que el matrimonio, amados hermanos, es el terreno que Dios ha diseñado para la familia, ¿cómo debe ser, amados hermanos, nuestro hogar para recibir esa herencia de Dios? ¿Cómo debe ser nuestro matrimonio? ¿Cómo debe ser ese entorno que debe estar preparado cuando va a nacer un bebé en nuestro hogar? Debe ser, amados hermanos, un entorno de amor y calidez. Un bebé necesita mucho, pero mucho amor, mucho cuidado. Yo recuerdo, amados hermanos, cuando iba a nacer mi princesa, yo quería hacer lo más que pudiera para acoger a mi niña de la forma más tierna, más dulce, más cariñosa, para que ella se sintiera confortable. Yo recuerdo sus primeros días. Y es tan lindo poder recordar eso, amados hermanos, porque ver cómo la bendición de Dios, llega a nuestro hogar, ¿verdad? Y cómo Dios nos confía algo tan delicado, amados hermanos. Imagínense, amados hermanos, por ejemplo, a las personas, ¿verdad? Que quizás en algún tiempo vivieron en el campo. Y usted tal vez de repente veía un nido de aves. Esos pajaritos, cuando ellos van a empollar, ellos preparan ese nido y ponen ese nido lo más suave posible para coger esos polluelitos que van a nacer. Ellos nacen indefensos, sin plumas, ciegos. Y allí esos pajaritos tienen que trabajar duro para alimentar y para que esos pollitos crezcan y emplumen y puedan volar. Entonces, así también, si esos pajaritos que no tienen conocimiento, por decirlo así, que no tienen sabiduría, ellos preparan su nido con delicadeza para que esos pajaritos se sientan confortables, cuanto más nuestro hogar, cuanto más el matrimonio, amados hermanos, para recibir esa herencia de Dios. Debe ser un lugar confortable, debe ser un lugar, amados hermanos, lleno de amor y de calidez para esa criatura o para esas criaturas que Dios va a poner en nuestras manos. Debe ser un lugar de comprensión, un lugar de respeto mutuo, amados hermanos, entre padres y de padres a hijos. Debe ser un lugar seguro y de confianza para nuestros hijos. Porque, amados hermanos, créanme que en estos tiempos hay muchos hijos que ellos no quisieran llegar al hogar. Porque ellos no se sienten seguros. Porque ellos no sienten la confianza de estar con sus padres. Hay niños que ellos prefieren estar con su babysitter que con sus propios padres. Y qué duro es eso, amados hermanos. Porque la responsabilidad la cargamos nosotros como padres. A nosotros que trajimos a estas criaturas al mundo, Dios nos ha delegado esa responsabilidad de cuidar de ellos con amor. Amados hermanos, esto de que nuestro hogar tiene que ser un lugar de seguridad y confianza, nos habla, amados hermanos, de que nosotros como padres debemos crear vínculo con nuestros hijos. Y muchas veces quizás nosotros no sabemos cómo. Yo no sé cómo, podría decir alguien, no sé cómo crear vínculo con mis hijos. Y una de las formas es dedicando tiempo. Ve a sus niños a los ojos, sonríales. Muéstreles amor, déles un abrazo, hágales sentir confortables, hágales sentir seguros en su regazo. De esa manera uno puede crear vínculo, expresarles a ellos que uno los ama. De esa manera nosotros podemos crear vínculos con ellos.
Cuando los niños reciben amor, amados hermanos, créanme que ese amor que esos niños reciben en el hogar se puede reflejar afuera. Se nota afuera, amados hermanos. También se nota cuando en el hogar los niños no están recibiendo amor. Y es difícil muchas veces. Yo sé que para mis hermanas maestras es una labor grande la que ellas hacen. Y que Dios bendiga el trabajo que están haciendo. Que Dios la llene de su gracia y de ese amor especial, para que esos niños que les está faltando amor en casa puedan recibirlo, por lo menos ese día que vienen y están con ustedes, puedan recibir ese amor de Dios a través de ustedes. Y es una bendición, la verdad, trabajar, digamos, con los niños. Por años yo he trabajado con niños desde mi adolescencia. Dios me concedió el privilegio de trabajar con niños. Y uno conoce tanto, amados hermanos. Uno se encariña tanto de los niños. Es tan lindo, la verdad. Y miren cómo es Dios de lindo, hermanos. Esta noche yo tengo la alegría de poder tener aquí a una de mis exalumnas de escuela bíblica. Dios bendiga, digamos, a esta muchacha que yo sin saber, hermanos, mire, el Señor la ha traído acá. Dios bendiga a Leslie. Yo recuerdo su infancia, recuerdo como cuando ella llegaba a escuela dominical con sus hermanitos. Y era un privilegio para nosotros recibirla. Y hoy tengo yo el honor de verla acá nuevamente. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. El trabajo en el Señor no es en vano, hermanos. Muchas veces nosotras como maestras quizás decimos: Señor, yo no veo resultado del trabajo que estoy haciendo en tu obra. Pero a su tiempo vamos a ver la cosecha del trabajo que hacemos en la obra del Señor. A su tiempo. Solo que tenemos que mantenernos firmes cada día, amados hermanos. Continuando, quizás me salí un poquito del tema, amados hermanos, pero ¿cómo debe ser nuestro hogar para recibir esa herencia de Dios? Hemos dicho que debe ser un entorno de amor y calidez, un entorno de comprensión de entre los padres, como también llega el momento que muchas veces toca comprender a los hijos. No solamente comprensión entre padres, sino muchas veces, más que todo, cuando los hijos comienzan a crecer y llegan a la adolescencia y a la juventud, que son etapas pero muy difíciles. Mi bebé pues apenas está chiquita, pero yo sé cuán difícil es la etapa de la adolescencia y cómo los padres luchan en esa etapa con los hijos. Allí es donde se necesita esa comprensión. Se necesita, amados hermanos, que el Espíritu Santo nos guíe para saber cómo tratar, ¿verdad?, en esas etapas de la vida con nuestros hijos. También, amados hermanos, nuestro hogar debe ser un lugar de atención, de dedicar tiempo a nuestros hijos para escucharlos. Fíjense que los niños, desde chiquitos, ellos van sabiendo si uno les presta atención o no. Desde muy pequeñitos. Yo puedo ver a mi chiquitita. Mi chiquitita de repente, a veces, tal vez yo estoy cocinando, ella llega y me agarra: mami, mami. Depende de mí si yo no le presto atención. ¿Qué quiere? Pero ella sabe que yo sí la voy a escuchar. Ella sabe que yo sí le dedico tiempo para saber qué es lo que ella quiere o qué necesita. Y cuando le he escuchado, yo le digo: si tengo el tiempo en ese momento, ya te ayudo. Si no, espérame 5 minutos, espérame un momento y ya te ayudo. Y es así, yo trato, amados hermanos, de cumplir esa palabra que le digo a mi niña, porque tengo que ser ejemplo, amados hermanos, para ella. Tengo que ser ejemplo para ella. Si yo le digo a mi hija: hija, en tanto tiempo yo me voy a sentar contigo a jugar,
yo me esfuerzo por hacerlo, porque ya le di mi palabra a ella de que lo voy a hacer. Y ella tiene que aprender que si yo me comprometo con ella a hacer algo, yo lo tengo que hacer, porque mi vida tiene que ser ejemplo para ella, amados hermanos. Ella tiene que aprender, amados hermanos, que nuestra palabra tiene validez desde pequeña y que no podemos mentir. Imagínense cuando nosotros nos comprometemos con Dios. Muchas veces nosotros, digamos, venimos y le decimos: Señor, si tú me sacas de este problema, Señor, si tú me ayudas a salir de esta situación que estoy pasando, yo te prometo que voy a hacer esto. Y cuando recibimos el bien de Dios se nos olvida. Imagínense. Pero desde nuestro hogar nosotros tenemos que aprender, amados hermanos, a enseñarles a nuestros hijos, a la herencia que Dios ha puesto en nuestras manos, a ser ejemplo, a ser, amados hermanos, correctos en las cosas que decimos, ¿verdad? Y que Dios nos ayude, hermanos, es un reto, créanme. Yo cada mañana que me levanto, yo tengo en mente aquí el compromiso que hice con mi esposo primeramente delante del Señor y delante de toda la iglesia, de enseñarle a nuestra hija la palabra del Señor. Y créanme que cuesta, hermanos. Muchas veces cuesta porque el enemigo le pone a uno en la mente: no tenés tiempo, ¿cómo le vas a enseñar? Pero yo le digo al Señor: Señor, ponga en mí esa creatividad, ponga en mí esa gracia para yo poderle enseñar a esta niña desde muy pequeña su palabra. Y quizás, amados hermanos, no puedo yo dedicar ese tiempo para ponerme a leer con ella la palabra. Pero lo que hago, amados hermanos, que mientras desayunamos yo pongo el teléfono y busco la aplicación de la Biblia y ahí pongo a que ahí se escuche la palabra del Señor. Y yo le digo al Señor: Padre, que sea usted sembrando esta palabra en el corazón de mi hija. Y yo le digo a mi niña cuando vamos a desayunar: vaya, mi amor, vamos a desayunar, pero vamos a primero alimentar nuestra alma. Esta es la más principal. Y yo me pongo a decirle a mi niña de esa manera, amados hermanos. Y créanme, yo me gozo tanto, amados hermanos, porque veo cómo Dios va trabajando en mi niña desde sus primeros meses de edad, de sus primer años de edad. Me gozo tanto. Hace como 3 días o 4 días atrás he empezado a escuchar la que canta el Señor. Y mi corazón se goza. Yo quizás no puedo entender, amados hermanos, cuál alabanza es la que ella entona, pero yo oigo cómo ella alaba al Señor. Y mi corazón se llena, amados hermanos. Mi deseo es que esa niña sirva al Señor. Y para ello, como le digo, como padres tenemos un enorme reto. Tenemos una enorme responsabilidad. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Quiero, amados hermanos, en segundo lugar, no hemos perdido el tema, amados hermanos. Recuerden que el tema es cultivando familias bajo el diseño de Dios. Quiero que en segundo lugar, amados hermanos, veamos el diseño original de Dios para la familia contra el diseño del mundo. Y esta parte es tan importante, hermanos. Me encantaría que prestáramos la mayor atención posible a esta parte. Porque créanme, amados hermanos, que el enemigo está trabajando fuertemente para distorsionar el diseño que Dios ha dejado para la familia. El diseño que Dios ha establecido para la familia, amados hermanos, afuera se está viendo como algo que no es, que no debería ser. Porque el diablo, ustedes saben, amados hermanos, y que Dios lo reprenda, que ha venido para hurtar, para matar y para destruir. Y el deseo del enemigo es destruir las familias y el diseño que Dios ha establecido para que las familias se conformen.
Y en este momento vamos a empezar a ver, amados hermanos, cuál es el diseño que Dios ha establecido para la familia contra el diseño del mundo. Y en primer lugar, amados hermanos, en el diseño de Dios, la familia se fundamenta en el matrimonio. La familia se fundamenta en el matrimonio. Dios, cuando estableció el matrimonio, Él bendijo a Adán y a Eva y les dijo: multiplíquense y fructifiquen. Allí comenzó el diseño de Dios sobre la familia, con la bendición de Adán y Eva. Mire lo que dice Génesis, amados hermanos. Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28. Dice la palabra del Señor: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Oiga bien, allí nace lo que es la familia, amados hermanos. Ahora bien, en el diseño del mundo no es necesario el matrimonio. La gente puede vivir en unión libre y no hay problema. Incluso el matrimonio se ve como algo obsoleto, como algo que no tiene validez. Y si hay personas que contraen el matrimonio, no lo hacen bajo el diseño de Dios ni bajo la perspectiva con la cual Dios creó el matrimonio, sino que lo hacen con el interés de sacar algún provecho en unos 2, 3 años, cuando se divorcien, ¿verdad? Mire cómo está de distorsionado ahora el diseño, digamos, el diseño del mundo. Cómo el enemigo viene obrando, amados hermanos, para desbaratar lo que Dios ha dejado establecido. Imagínense. Y de eso, amados hermanos, nosotros debemos cuidar la mente y el corazón de nuestros niños. Porque ellos están expuestos afuera, amados hermanos, viendo cómo el mundo procede. Y muchas veces nosotros, amados hermanos, en nuestro hogar estamos pasando desapercibidos la manera como el enemigo está trabajando para desviar la mente, para desviar el pensamiento de nuestros niños con esas ideas. Es tremendo, amados hermanos. En el diseño de Dios, amados hermanos, el matrimonio está compuesto por hombre y mujer. Ese es el diseño de Dios y debe estar claro en la mente de nuestros hijos. En el diseño del mundo, amados hermanos, el matrimonio puede estar formado por 2 personas del mismo sexo. Imagínense cuán lejos de la realidad que Dios ha establecido. Mire lo que dice Marcos 10, 6 al 8. Bendito es el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor: pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más 2, sino uno. Oiga bien, al principio dice varón y hembra los creó Dios. Oiga bien. ¿Y quién dice estas palabras? Las dice Jesucristo. Jesucristo reafirma cuál es el diseño que Dios ha establecido para la familia. En el diseño de Dios, amados hermanos,
es necesaria la pureza sexual. En el diseño del mundo no es necesario. Los jóvenes pueden vivir a su antojo, a su manera, teniendo relaciones sexuales con cualquier persona y no hay problema. Ese es el diseño del mundo. Pero en el diseño de Dios, ¿qué nos enseña la palabra a nosotros? Que nosotros tenemos que honrar a Dios en el matrimonio. Y exactamente ese es el versículo que tenemos acá. Vamos a ir a Hebreos 13:4. Creo que mi hermana está proyectando ahí. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Imagínense, honroso debe ser, dice, en todos el matrimonio. Hay que llegar al matrimonio, amados hermanos, para que podamos disfrutar de una sexualidad de una manera sana. Ahora en día, ¿por qué nosotros vemos tantas enfermedades, amados hermanos? Tantas, pero tantas enfermedades de transmisión sexual. Por el mismo libertinaje, amados hermanos, que el enemigo ha sembrado en el corazón de las personas, de aquellas personas que están apartadas de Dios. Por eso, amados hermanos, amados jóvenes y señoritas, ustedes deben cuidar sus corazones y deben de guardar el diseño que Dios ha establecido, de guardarse puros hasta el matrimonio. De cuántas cosas quizás, amados hermanos, Dios ha querido librar a la humanidad, de cuántas plagas, pero por el desenfreno que hay, amados hermanos, ahora la humanidad sufre las consecuencias del pecado. Continuando, amados hermanos, en el diseño de Dios, amados hermanos, los hijos deben dar honra a sus padres. Nosotros como hijos, yo sé que aquí todos en algún momento, digamos, tanto ancianos como nosotros que todavía estamos algo jóvenes, los niños, todos hemos tenido padres, tenemos padres. Y Dios nos manda que debemos honrar a nuestros padres. En el diseño de Dios, Dios te manda que nosotros como hijos honremos a nuestros padres. En el diseño del mundo no es necesario. Usted puede ver hijos rebeldes, hijos que deshonran a sus padres. Pero Dios manda en su palabra, amados hermanos, miren lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 23. Perdón, Efesios 6:3, hermanos. Disculpe, hermana. 6, 2 y 3. Versículo 2. Amén. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. El versículo 3, para que te vaya bien, oiga bien, y seas de larga vida sobre la tierra. Yo le pregunto ahora a los niños y a los jovencitos que están aquí, ¿cuántos quieren larga vida sobre la tierra? Yo sé que todos queremos tener una larga vida sobre la tierra, máximo una vida llena de salud. Pero la palabra del Señor nos manda a nosotros que tenemos que honrar a nuestros padres. Y niños, a ver a los niños, ¿cómo nosotros podemos honrar a nuestros padres? A ver, ¿cómo podemos nosotros honrar a nuestros padres? Yo les voy a decir cómo podemos honrar a nuestros padres. Nosotros podemos honrar a nuestros padres teniendo un buen comportamiento con ellos, portándonos bien con ellos. Qué bonito es cuando digamos, nuestros papás nos dicen, mira, hace esto y lo hacemos de buena gana. Pero cuando lo hacemos renegando, o cuando peor, cuando no lo hacemos,
eso no es honra para nuestros padres. Muchas veces, óiganme niños, muchas veces nosotros, ustedes no van a querer hacer lo que sus papás los mandan a hacer. Por ejemplo, cuando les dicen, mira fulanito o mira fulanita, ordena tu cuarto. O mira niña, anda y lava los trastes. O mira fulanito, vení y recoge tu ropa. Muchas veces no nos gusta. Yo recuerdo cuando estaba pequeña, mi mamá, hermanos, una señora que, bueno, ella a su mamá le enseñó a ser ordenada y así nos enseñó a nosotros también. Y yo recuerdo, hermanos, que desde muy chiquitos ella comenzó a delegarnos a todos una responsabilidad. Miren, como éramos 3 hermanas y mi papi se llevaba a los 2 varones a trabajar al campo, entonces nosotras 3 quedábamos en casa. Y mami nos decía, hoy decía, una de ustedes va a lavar los trastes todo el día, otra va a hacer limpieza y la más grande me va a ayudar en la cocina. Y todos los días nos delegaba una responsabilidad. Y no crean que no íbamos a la escuela, ¿cómo no? Íbamos a la escuela también. Pero no porque íbamos a la escuela, nosotras íbamos a amanecer dormidas allí. Y cuando veníamos de la escuela íbamos a tirar los cuadernos, a dormir. No. Mi mamá ya nos tenía una tarea delegada para hacer cuando llegáramos de la escuela. Y nos enseñó ella como madre, nos enseñó a ser ordenadas, a mantener las cosas limpias y en su lugar. Así es que, amados hermanos, créanme que yo recuerdo esa etapa y para mí fue difícil porque yo quería al nomás llegar de la escuela salir a jugar. Yo quería al llegar de la escuela tirarme en aquella hamaca, darme viento. Pero imagínense, yo recuerdo que cuando ya comencé yo a tener la edad como de 9, 10 años, yo iba a la escuela por la mañana. Y mi mamá molía todos los días echaba tortillas. Y yo recuerdo que cuando ella consideró que ya era tiempo que yo fuera aprendiendo a echar tortillas, ella ya me dejaba mi pelotita de masa ahí para que yo fuera a echar tortillas cuando llegara de la escuela. Imagínense. Entonces, como les digo, amados hermanos, o sea, muchas veces honrar a nuestros padres no es fácil a veces porque requiere de nuestra obediencia, requiere de nuestro buen comportamiento. Además de eso, a ver niños, ¿de qué otra manera podemos honrar a nuestros padres? Dándoles obediencia, dándoles el respeto que nuestros papás merecen. Porque muchas veces nosotros como niños no los respetamos. Cuando les exigimos a ellos, mamá, cómprame tal juguete que yo lo quiero. O cuando le exigimos, mamá, cómprame el teléfono que yo quiero, ¿verdad? O la tablet. O llévame al parque. Entonces, eso no es respeto. Primero tenemos que preguntarle, mamá, ¿tenés tiempo de llevarme al parque? ¿Verdad? Se ve diferente y allí si su mamá tiene el tiempo lo va a llevar, ¿verdad? Con gusto. Pero si no puede, pues no se puede. Entonces, niños, ustedes, jóvenes y adolescentes, todos los que todavía están bajo el techo de sus padres, es necesario que brinden esa honra que los padres merecen. Porque créanme que como padres ellos se esfuerzan por darles lo mejor. Como padres ellos hacen todo lo posible porque ustedes estén cómodos y tengan todo lo necesario. Gloria a Dios. Es tan bonito, amados hermanos, es tan bonito que los padres se sientan honrados. Cuando, fíjense, otra manera de que los padres se sienten honrados es cuando hablan bien de nosotros. Cuando le dicen, mire hermana, qué bonito el modo de su niña, qué bien se porta. O cuando en la escuela va su mamá a recoger las notas y ella pregunta, y mire, ¿cómo se porta fulanito de tal?
Imagínense si la maestra le dice, mire, ese niño viene a pelear, viene a agarrarle los cuadernos a los otros niños, le esconde los zapatos al otro. ¿Cómo creen ustedes que se siente la mamá? La mamá quiere esconderse. La mamá quiere desaparecer, ¿verdad? Le da pena. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad que Dios nos ha dado a nosotros como hijos? Honrar a nuestros padres, aunque no nos guste. Como decía el hermano Mariano aquel día en el mensaje, nos cuesta ser obedientes, nos cuesta. No es fácil, pero tenemos que hacer un sacrificio de obediencia. Miren Jesús, y el hermano lo mencionaba aquel día en el mensaje, Jesucristo, Él fue obediente. Incluso a la última hora de que Él tenía que ofrecer su vida en sacrificio, Él le dice al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero si no, hágase tu voluntad. Mire hasta dónde el sometimiento de Cristo que nos enseña a nosotros, amados hermanos, también. Si Él, imagínense, fue obediente, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros tenemos que ser obedientes? Y además de eso, amados hermanos, que ese es uno de los mandamientos que tiene promesa. Oiga bien, dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahora bien, si nosotros hemos sido berrinchudos, hemos sido desobedientes, hemos sido rebeldes, créanme que vamos a tener la cosecha de lo que hemos sembrado. Es duro, pero es la verdad. Aunque nos duela, vamos a recibir lo que hemos sembrado, amados hermanos. Así es que, niños, si queremos larga vida, hay que ser obedientes y hay que honrar a nuestros padres. Gloria a Dios. Como les decía, esto es en el diseño de Dios. Ahora, en el diseño del mundo no vemos eso, amados hermanos. En el diseño del mundo nosotros rara vez vemos un hijo obediente. Por lo general vemos niños que, Dios mío, uno se queda sorprendido, ¿verdad? No quisiera ni pensar. Hijos malcriados. Miren, hermanos, un día de estos, bueno, no un día de estos, hace quizás como unos 2 meses atrás, andaba yo por la clínica llevando a control a mi niña. Y vi un caso tan triste, hermanos, que a mí me dolió en mi corazón. Ver el caso, amados hermanos, de un jovencito que es de unos 16, 18 años a lo mucho, con su papá, un anciano. Y el anciano iba ahí a la clínica a recoger unas medicinas de su esposa. Y el hombre pues no sabía inglés. Y el anciano vino y le dijo al muchacho, mira, anda vos a hablar con él porque yo no le entiendo. Y vino el muchacho rebelde y no solo no quiso ir, sino que se burló del papá delante de la gente, hermanos. Créanme, a mí me dolió porque dije yo, Dios mío, ¿cómo está el mundo ahora, amados hermanos? La falta de conciencia. ¿Creen ustedes? Yo me siento alegre cuando mi mamá, o sea, ella se siente bien, digamos, cuando le soy obediente. Ahora mire este padre tan vergonzoso, amados hermanos. Yo sentí vergüenza ajena porque el hombre, o sea, él sintió pena. Rogó al muchacho que fuera y hablara con el hombre, y como vino este anciano que el hijo no le hizo caso, vino él y se fue a poner a la ventanilla, y él lo único que hizo fue le dio un papel al farmacéutico. Y entonces y el hombre le hablaba en inglés, le preguntaba que si cómo se llamaba la señora, cuál era la fecha de nacimiento, y el papá le vuelve a decir al muchacho, vení que yo no entiendo. Y él con burla viene y le dice una mala expresión, una mala palabra le dijo a su padre. Y le dijo, quítate, le dijo.
y ya habló con el farmacéutico y entonces le dijo, el nombre te pide, le dijo, y la fecha de nacimiento. Y ya le dio el hombre, ¿verdad?, el anciano, el nombre al farmacéutico y le dice, pero la fecha de nacimiento no me la sé, le dijo. Y viene todavía el hijo y le dice, tantos años tenés de estar con ella y no te sabes la fecha de nacimiento, le dijo. Hermanos, todavía, yo sentí una gran pena, hermanos, porque este muchacho, imagínense, avergonzando a su padre, y él siendo hijo no se sabía la fecha también. Imagínense, estaban iguales los dos. ¿Creen ustedes qué difícil? Avergonzando a su papá y él tampoco se sabía la fecha de nacimiento de la mamá. ¿Pueden creer? Entonces, ¿hasta qué punto, amados hermanos, se llega cuando hay, digamos, cuando en el matrimonio o cuando el hogar no está fundamentado bajo el diseño de Dios? ¿Hasta qué punto se puede llegar a perder el respeto hacia los padres? Y es duro, amados hermanos. Por eso es que nosotros que estamos aquí y que la palabra del Señor nos enseña, debemos poner empeño en enseñársela también a nuestros hijos. Para que, gloria a Dios, para que ellos, amados hermanos, al final puedan también reflejar lo que nosotros les hemos enseñado. Yo no sé, hermano Fidel, cuánto tiempo tengo porque todavía me falta, por eso le pregunto. Aleluya. Voy a tratar de apresurar, hermanos, he ido lento, vamos a tratar de apresurar un poco porque no vamos a hacer vigilia. No vamos a hacer vigilia. Ok. En el diseño de Dios, amados hermanos, la enseñanza y la instrucción que nosotros como padres debemos dar a los hijos. En el diseño de Dios, nosotros como padres tenemos esa responsabilidad de enseñar y de instruir a nuestros hijos. Vea lo que dice Deuteronomio 6, versículos 6 y 9. Es un pasaje bien conocido, amados hermanos. Deuteronomio 6, versículo 6 al 9. Dice la palabra del Señor: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Oiga bien, la palabra del Señor es la que nosotros tenemos que día con día hablarle a nuestros hijos. De no cansarnos, amados hermanos, porque es probable que muchas veces nosotros nos cansemos y digamos, ya escuchó bastante la palabra del Señor. No tenemos que cansarnos de enseñarle la palabra del Señor, amados hermanos. Porque aunque, miren hermanos, yo sé que aquí hay padres que están luchando con sus hijos, que han crecido en el Evangelio, pero ahora están afuera. Y quizás no es porque ellos no hicieron un buen trabajo. Quizás no es tanto la culpa de ellos, sino más bien la rebeldía del hijo. Porque muchas veces yo sé que como madres y padres nosotros deseamos lo mejor para nuestros hijos. Pero muchas veces el corazón del joven es rebelde. Y se apartan, y más, amados hermanos, si son influenciados por sus amigos. Es difícil. Pero aunque ellos estén fuera del camino del Señor, ustedes, amados hermanos, amados padres, no se cansen. No se cansen de recordarles la palabra del Señor. No se cansen de recordarles que siempre la casa del Señor va a estar abierta para ellos. Para que ellos vuelvan al Señor. Y muéstrenles amor. Muéstrenles con su buen ejemplo, amados padres, a estos hijos que Cristo los está esperando.
Así es que, amados hermanos, como les decía, tenemos esa responsabilidad. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y esa palabra, amados hermanos, yo sé que la hemos escuchado tantas veces, pero tiene tanta verdad. Si nosotros les enseñamos la palabra del Señor, amados hermanos, esa palabra va a quedar en el corazón de ellos. Quizás no todo lo que usted le enseña a sus hijos se les va a quedar, pero en el momento preciso va a haber una palabra que va a estar allí y va a ser como martillo, amados hermanos, en el corazón de esos niños, de esos jóvenes o de esos adolescentes, y no los va a dejar perderse. Amados hermanos, en el diseño del mundo los padres no están obligados a enseñarle a sus hijos. Los padres solo se enfocan en trabajar, en vivir sus vidas y dejar que los hijos vivan sus propias vidas. Así es el diseño del mundo. En el diseño de Dios, la disciplina y la corrección, oiga bien, la disciplina y la corrección que nosotros como padres debemos aplicar a nuestros hijos. Disciplina no solamente es castigo, amados hermanos, porque muchas veces nosotros malinterpretamos el término y decimos, cuando hablamos de disciplina, es garrote. No, no solamente es garrote. La disciplina y la corrección también es consejo. También son reglas establecidas en casa que se deben respetar. Entonces, cuando hablamos de la disciplina, no estamos hablando de que les vamos a pasar dando día y noche, ¿verdad? No. Cuando hablamos de la disciplina y la corrección, es el consejo que debe estar siempre en la vida de nuestros hijos. Y las reglas que deben haber en nuestro hogar, amados hermanos. Porque si en nuestro hogar no hay reglas, créanme que va a ser un desbarate, va a ser un desorden. Deben haber reglas, más que todo cuando ya los niños están creciendo. Hay que enseñarles, mira, hasta tales horas puedes jugar afuera con tus amiguitos. Hasta tales, o con tales niños podés juntarte, con tales niños no, porque nosotros como padres, Dios nos ha dado la sabiduría para entender si un niño tiene malos hábitos. Si uno de los amiguitos de nuestros hijos, o sea, tiene un mal hábito que va a contagiar a nuestro hijo. Entonces, nosotros como padres tenemos que ser sabios, ¿verdad? Entonces, tienen que haber reglas en nuestro hogar que limiten a nuestros hijos y que los guíen por el buen camino. Miren lo que dice Proverbios 29:15. Proverbios 29:15 dice: la vara y la corrección dan sabiduría. Oiga bien, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Y yo sé que nosotras como madres no queremos una vergüenza, ¿verdad?, de parte de nuestros hijos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Aplicar el castigo cuando es necesario. Porque si nosotros como madres o como padres les estamos dejando pasar las cosas, ese niño se va a ensanchar y después ya no va a tener remedio. Desde chiquitos. Mi niña está chiquita, pero ya le ha tocado. Ya le ha tocado, hermanos, porque si ahora de chiquita yo no le enseño, lastimosamente yo más grande yo no la voy a poder enseñar. Y la palabra del Señor nos enseña cómo tenemos que educar a nuestros hijos. Dice, mas el muchacho consentido, oiga bien, avergonzará a su madre. Esa es la recompensa de andar consintiendo, de andarles dejando pasar todo, de andarles ocultando. Imagínense, por ejemplo, hermanos, si nosotros vemos que uno de nuestros hijos llega de la escuela con un objeto que no es de él y nosotros se lo dejamos, ¿verdad? Ni siquiera le preguntamos, mira, ¿y esto cómo lo andas aquí, verdad? ¿Verdad? Sino que le vamos dejando pasar las cosas ya después. Eso va a ser terrible. Miren lo que dice el versículo 17 aquí mismo, 29:17. Corrige a tu hijo
y te dará descanso. Oiga bien, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Oiga bien, qué bonito cómo nos enseña la palabra del Señor. ¿Quién no quiere vivir una vida alegre, verdad? Sabiendo que sus hijos le dan honra, le dan obediencia, ¿verdad? Que la gente habla bien de sus hijos. Entonces, ¿pero qué tenemos que hacer? Corregir a tiempo. Porque si ya cuando sea un adolescente o cuando sea un adulto nosotros queremos empezar a corregir, ya es demasiado tarde, el tiempo se ha pasado. Entonces dice la palabra, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Gloria a Dios. Ahora bien, los hijos en el diseño del mundo, amados hermanos, incluso, imagínense cómo están las cosas de distorsionadas, amados hermanos, que incluso hay leyes que le prohíben a los padres poder corregir a sus hijos. Miren cómo está de perdido el diseño del mundo, amados hermanos, alejado de la realidad que Dios ha establecido. Por esa razón, gloria a Dios, por esa razón, amados hermanos, es necesario que nosotros pongamos atención. Cómo, amados hermanos, el enemigo va mezclando, va metiendo las cosas suavemente para que también nosotros las aceptemos como normales. Cuando la palabra del Señor no cambia, cuando la palabra del Señor ya nos ha enseñado cómo Dios desea que sean las familias, para que sean familias fructíferas, para que sean familias que honren a Dios. Aleluya. Ya casi vamos terminando, hermanos. Por último, el último punto que vamos a tratar es hábitos peligrosos que dañan la integridad familiar. Porque, amados hermanos, créanme que el deseo de Dios es que la familia viva en un entorno de paz, en un entorno de amor, que sean familias bendecidas. Que sean familias, amados hermanos, que honren a Dios, que verdaderamente honren a Dios. Porque aquí todos nos vemos bonitos y todos honramos a Dios, pero en la casa, allí también tenemos que esforzarnos por honrar a Dios, por ser, amados hermanos, matrimonios que tengamos la templanza del Espíritu Santo. Que no seamos personas de doble ánimo. Que aquí, digamos, mostramos una cosa, pero en nuestro hogar somos otra cosa. Entonces, amados hermanos, vamos a ver hábitos peligrosos que dañan la integridad familiar. Y uno de esos hábitos peligrosos es, amados hermanos, la falta de tolerancia. La falta de tolerancia. Muchas veces somos, amados hermanos, intolerantes. Muchas veces somos impacientes. Muchas veces nosotros, amados hermanos, no nos gusta pasar, digamos, por alto la ofensa o no nos gusta soportar las cosas, sino que reaccionamos de una manera que no deberíamos cuando las cosas no salen como nosotros queremos. Imagínense que allá en el tiempo antiguo, los fariseos en una ocasión se acercaron al Señor Jesucristo para decirle, para tentarle, dice la palabra, oiga bien, que si por qué Moisés había dado carta de divorcio. Y Jesús les dijo, por la dureza de sus corazones. Porque ellos por cualquier cosa querían abandonar a la esposa. Imagínense. Y así, amados hermanos, créanme, así también hoy en día, muchas veces por cosas sencillas, por cosas, amados hermanos, que no tienen gran relevancia, muchas veces el enemigo quiere sembrar división en los matrimonios, quiere sembrar división en los hogares y desestabilizar, amados hermanos, porque créanme que un matrimonio que atraviesa la separación o el divorcio desbarata totalmente, máximamente, digamos, si ya hay hijos. No solamente, digamos, hay ese rompimiento emocional en la vida de los cónyuges, sino también en la vida de los hijos.
Eso daña tremendamente. Miren lo que dice Efesios 4, versículos 1 al 3. Miren lo que nos dice la palabra del Señor, cómo nos enseña que tenemos que ser. Efesios 4, amados hermanos, versículos del 1 al 3. Dice la palabra del Señor: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Versículo 2. Con toda humildad, oiga bien, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos. Hagamos un pequeño, detengámonos un momento ahí. Soportándonos. ¿Qué nos da a entender a nosotros esa palabra de soportar, hermanos? Que muchas veces tenemos que aguantar. Y un soporte, oiga bien, hablando así, digamos, materialmente, ¿para qué sirve un soporte? Para dar ayuda, mire, para sostener. Y muchas veces nosotras como esposas tenemos que ser ese soporte que el matrimonio necesita para mantenerse estable. Nosotras como esposas, amadas hermanas, tenemos un papel bien importante en el hogar. Dios nos ha delegado una responsabilidad bien grande y a la vez bien especial. Porque muchas veces, amados hermanos, muchas veces quizás nuestro esposo llega cansado, llega atribulado por tantas cosas, y a nosotros nos toca hacer ese soporte tenemos nosotros como esposas que tener esa palabra que va a levantar el ánimo del esposo. Tiene que haber en nosotros esa buena palabra que va a alentar, amados hermanos, el corazón de nuestro esposo. Dios bendiga este matrimonio de ancianos, ¿verdad? Y muchas veces es difícil, hermanos, porque nosotras como esposas también tenemos nuestra propia carga. Pero el Señor nos manda, mire cómo dice el versículo 2. Póngamelo de nuevo desde el principio. No sé si es hermano o hermana el que está allá, y que Dios lo bendiga o la bendiga. Dice, con toda humildad y mansedumbre. Hay que ser humildes, hermanos, porque créame que cuando no somos humildes nos cuesta ser ese soporte en el hogar. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Los unos a los otros. Eso significa también que quizás cuando nosotras como esposas estemos medias desequilibradas ahí, nuestro esposo tiene que ser ese soporte para nosotros. Así tiene que ser, amados hermanos, porque la palabra del Señor nos dice que ya no somos dos, ahora somos una sola carne. También tienen que ir tomando en cuenta esos consejos, que tienen que ser soporte el uno al otro, ¿verdad? Tienen que llevar esa mentalidad. No vaya usted con la idea de que se va a casar porque la persona con que usted se va a casar le va a hacer todo. No, no se haga ilusiones. Que no se haga ilusiones, ¿verdad? De esa manera. Entonces, amados hermanos, con paciencia los unos a los otros en amor. El versículo 3, no sé si me lo pueden subir. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Oiga bien, tiene que haber amor para que podamos ser humildes y soportar, hermanos, porque si no hay amor, no se puede, no hay nada. Si no nos amamos de verdad, con todo el corazón, si nosotros no amamos de verdad a nuestro esposo o los esposos a sus esposas, difícilmente, porque el amor es el que nos da la capacidad, amados hermanos, de soportar algunas cosas que son difíciles. El amor es el que nos capacita para hacer cosas que quizás por nosotros mismos no podríamos hacer. El amor nos da esa capacidad. Gloria a Dios. Oiga bien, otro hábito peligroso, amados hermanos, los maltratos físicos o verbales. Muchas veces desde el noviazgo
A veces, a veces las parejas desde el noviazgo comienzan a faltarse el respeto. Se tratan de voz. O no solamente eso quizás no sea tan grave. Eso quizás no sea tan grave el tratarse de vos. Quizás puede ser la confianza que se tienen. Pero imagínense que en el noviazgo, digamos, ambos se falten el respeto. Ya no digamos en el matrimonio, hermanos, cuando salgan, comiencen a salir aquellas cositas, ¿verdad? Que uno no esperaba. Entonces, es más difícil. Entonces, los maltratos físicos o verbales. A veces, digamos, uno cree que el maltrato solo es el físico, pero no. Imagínense los insultos. Tratar a la pareja, digamos, de una forma quizás despectiva o que hagan sentir a la pareja de una forma, digamos, inferior. Entonces, ese también es un maltrato. Pero la palabra del Señor nos manda a nosotros que tenemos que ser, ¿cómo decía el versículo? Humildes. Que tenemos que ser humildes y tenemos que aprender a soportarnos los unos a los otros. Ahora bien, cuando ya, digamos, en un hogar hay hijos, los maltratos físicos pueden ir también hacia los hijos a la hora de corregirlos. Porque, bueno, allá en mi lugar uno a veces conocí padres que eran groseros para castigar a sus hijos. Que no, o sea, no era una corrección sana, hermano, sino que era tan severo que les reventaban, o sea, la espalda, les reventaban los brazos o las piernas de los golpes. Y no solo era el maltrato físico, sino que también allí iban las palabras. Entonces, nosotros también como padres pidámosle al Señor la sabiduría para saber cómo vamos a corregir. Porque tenemos que hacerlo en amor, amados hermanos. Y no hacerlo dejándonos llevar por la ira, ¿verdad? Porque cuando nosotros procedemos con ira, créanme que no vamos a proceder bien. No vamos a proceder bien. Así es, así dice la palabra, que no se apresure nuestro corazón para destruir, ¿verdad? Gloria a Dios. Indiferencia o falta de comprensión. Oiga bien, mostrar otro hábito peligroso que puede, digamos, dañar la integridad familiar es la indiferencia. El ver que quizás, hablando de esposos, al ver que quizás la pareja necesita nuestra ayuda y nosotros no le ayudamos. Y eso en ambos sentidos, amados hermanos. Porque muchas veces nosotros podemos ver que quizás nuestro esposo está necesitando de nuestra ayuda. Tal vez él está queriendo hacer, digamos, una cuenta y no le sale. Y tal vez nosotros, qué sé yo, ¿verdad? Somos más hábiles con los números. Pero estamos allí viendo que lucha y no le queremos ayudar. ¿Vea? Entonces, o nuestro esposo también, ¿verdad? Viéndonos a nosotras ahí ahogándonos, queriendo hacer todo y también no nos ayuda. Entonces, tiene que ser mutuo. No tenemos que mostrar indiferencia porque en el matrimonio somos un equipo. Tenemos que aprender a ser un equipo en el matrimonio. No, digamos, dejar la carga, digamos, solo a uno de los dos. Porque los dos tenemos que llevar juntos esa carreta hacia adelante. Gloria a Dios. Miren lo que dice Colosenses, amados hermanos, Colosenses 3:12 al 14. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos, otra vez la palabra, hermanos, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro.
De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Oiga bien, yo sé que ninguno de nosotros es perfecto, hermanos. Todos fallamos de una o de otra manera. Todos nos equivocamos. Y a veces nosotros queremos que nuestra pareja sea perfecta. Y no se puede. Nosotros tampoco somos perfectos. No se puede. Entonces, pero la palabra del Señor nos dice que nosotros tenemos que aprender a perdonarnos los unos a los otros. Así es que, amados hermanos, eso es lo que la palabra del Señor nos enseña a nosotros. Ahora bien, otro de los hábitos peligrosos es la falta de respeto mutuo entre los miembros del hogar. Los gritos entre los padres, o los hijos gritándole a los padres, o los padres gritándole a los hijos. Entonces debemos nosotros fomentar el respeto, amados hermanos, en nuestro hogar, para que nuestros hijos también aprendan ellos a respetarnos a nosotros también. Y no solo a nosotros, que también ellos aprendan a respetar a las demás personas. Efesios 5:33, mire lo que dice. O bueno, no, vamos a ir mejor a 1 de Corintios 13, versículo 4 al 7. Yo sé que ya estamos contra el tiempo, hermanos, pero ya vamos casi terminando. Oiga bien, la palabra del Señor dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Versículo 5, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Oiga bien, el amor es el que nos da la capacidad a nosotros de poder sobrellevar las cargas del hogar. Como dice el versículo 7, que el amor nos capacita para sufrir lo que sea necesario. Obviamente que hay cosas que no se pueden sufrir, amados hermanos. Porque si ya estamos hablando de un esposo que maltrata con golpes a su esposa, al punto de que hasta la puede matar, no puede estar esta esposa sufriendo esos golpes. O que si es un esposo, imagínense, un esposo que maltrata a los hijos de una manera también cruel, fuera, ¿verdad?, de lo que Dios establece, porque el Señor nos manda a corregir, pero debe ser de una manera sana, no de una manera exagerada que pongamos en riesgo la vida y la salud de los hijos, ¿verdad? Entonces, pero el amor nos ayuda, digamos, nos capacita a sufrir aquellas cosas que sí se pueden sufrir, ¿verdad? Todo lo cree, dice, todo lo espera, todo lo soporta. Aleluya. Y por último, amados hermanos, el de los hábitos peligrosos que dañan la integridad familiar. Este hábito es hacer preferencias entre los hijos. Yo no sé, ¿verdad? No tengo esa experiencia, pero ha de ser difícil que en un hogar los padres tengan preferencia por uno u otro de sus hijos y vean a sus hijos, a sus demás hijos de forma diferente. Porque eso, amados hermanos, créanme que genera graves problemas. Tenemos el ejemplo, amados hermanos, de José, de Jacob. Imagínense, Jacob, que él hizo preferencia con su hijo José. Y sus hermanos, porque Jacob amaba más a José, sus hermanos llegaron al punto de odiarlo y de estar, aún así, de matarlo. Imagínense qué necesidad puede haber de que por nuestra culpa nuestros hijos guarden odio y rencor para uno de sus hermanos. No hay necesidad. El otro caso es el de Isaac y Rebeca, que imagínense que esta pareja tuvieron gemelos,
Y Isaac amaba a Esaú y Rebeca a Jacob, imagínense, y estaban divididos y ambos peleaban defendiendo, digamos, al que ellos preferían. Imagínense qué tremendo. Así es que no, amados hermanos, que el Señor nos ayude a nosotros para no hacer preferencias. El último punto, amados hermanos, la bendición de las familias que viven bajo el diseño de Dios. Vamos al Salmo 128, versículos 1 al 4. Dice la palabra del Señor: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva frutos a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Mire qué bendición, amados hermanos. Cuando nuestras familias están bajo el diseño de Dios, toda la familia es bendecida. Como lo describe ese salmo. Dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Eso significa que en nuestros hogares, para que todo funcione, amados hermanos, para que todo vaya de acuerdo a la manera de Dios, tiene que haber temor en nuestros corazones. Tiene que haber ¿cómo les digo? Esa determinación en nuestros corazones por servir a Dios. Y qué bonito el canto que trajeron como lema mis hermanas maestras. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mis hijos te amarán, decía el canto. Mi familia te amará. Y así, amados hermanos, debe haber en nosotros esa determinación de que en nuestro hogar reine el evangelio, reine la bendición de Dios, amados hermanos. Para concluir, amados hermanos, debemos recordar que el enemigo siempre va a tratar de destruir, de meter, digamos, de una o de otra manera en nuestros hogares lo que él está haciendo con el mundo. Pero nosotros debemos de cuidar, amados hermanos, de cuidar, de enseñar la palabra del Señor y los valores que el Señor nos ha dejado escritos a través de su palabra, para que cuando nuestros hijos crezcan, amados hermanos, también ellos puedan criar familias bajo el diseño de Dios. Que el Señor les bendiga en esta noche, hermanos. Dejo con nosotros a mi hermano Fidel. Aleluya. Gloria al Señor. Gracias, hermano Sarita. Dios la bendiga. Amén. Vamos a estar de pie, hermanos, y pensemos en el tema cultivando familia conforme al diseño de Dios. A preparar ese terreno, a quitar esas piedras, a sacar esos gusanos, a echar fuera toda aspereza. Aleluya, bendito el Señor. Padre, muchas gracias. En el nombre de Jesús te damos gracias, Dios, en esta noche por tu palabra. Bendito Dios. Queremos preguntar, no podemos concluir un culto sin preguntar si hay alguna persona en este lugar que todavía no ha aceptado a Cristo. Quizás anda apartado de Dios, o nunca ha recibido a Jesús en su corazón. Dios le trajo a este lugar, si usted está por primera vez o ha venido algunas veces, Dios le trajo para salvarlo. O si usted sabe que ha fallado, que ha pecado y quiere reconciliar con el Señor, para eso le trajo el Señor. Si Dios ha hablado a su vida, dice: yo he fallado, he obrado mal, Señor, perdóname. Si usted quiere hacerlo para alcanzar los que están en los hogares, los que nos miran a través de esta transmisión, ore conmigo y diga: Señor Jesús, delante de ti estoy reconociendo que he pecado, he fallado, pero yo me arrepiento, Dios, y te pido que me perdone. Te pido que la sangre que Jesús derramó allá en aquella cruz, Señor, me limpie de todo pecado, Señor. Te pido que escriba mi nombre, Dios, en el libro de la vida, que me selle con su espíritu y me dé el don de la fe
para creer en ti, creer en tu palabra y que usted me ayude, Señor, a serle fiel. Muchas gracias. Te lo pido, Dios, en el nombre de Cristo, tu Hijo, que vino a este mundo a morir por mí. Lo recibo y lo acepto como mi Señor en esta noche. Gracias. Si usted ha orado conmigo y está aquí en el templo, levante su mano. ¿Alguien reconcilia esta noche? ¿Alguien quiere aceptar a Cristo en este lugar? Usted no sabe si el rapto de la iglesia puede ocurrir esta noche. Oyendo de camino, usted se acuesta y amanece ya en la eternidad. ¿Dónde despertará usted? Si en nuestra cuenta con Dios, déjeme decirle que el rico no le fue muy bien. Despertó en el lugar de tormento. Así es que Dios le trajo para salvarle, para hablarle. No deje pasar esta oportunidad. No salga de esta puerta, de este templo, sin usted estar a cuentas con Dios. Usted sabe más que nadie cómo está delante de Dios. Padre, gracias. Oramos por la mamá de mi hermana Álida, María Guadalupe, que está muy enferma. María Guadalupe Mejía. Señor, oramos por ella pidiendo la salud. Dios mío, para usted no hay nada imposible. Usted puede obrar un milagro poderoso. También oramos por la petición que trae mi hermana Angélica, por Mari Honey, que tiene cáncer. Oramos para que Dios pueda obrar un milagro. Dios tiene poder para obrar. En el nombre de Cristo, Señor, presentamos estas peticiones. Señor, por cualquier otra persona que está aquí, está enferma, usted puede tocar con su poder. Toque, Dios mío, ahí donde está esa enfermedad, ese dolor, y usted puede sanar. Muchas gracias. Te pedimos, Padre, en el nombre de Cristo. Ahora, Señor, te ruego que nos lleves a todos en paz a nuestro hogar. Usted que bendice nuestro salir, nuestro entrar, como lo que dice el Salmo que está escrito ahí en la salida del templo, en la grada. Usted bendiga nuestro salir, nuestro entrar, guíe nuestro camino, nuestros pasos. Señor, que este carro no vaya a fallar, que no pase nada en el camino, Señor. Guarda a cada familia, a cada hermano de remanente fiel, de cualquier plan que tenga Satanás, lo reprendemos en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Señor, te ruego en el nombre de Cristo que ninguno de mis hermanos, Señor, que no tienen documentos legales en este país, no les vaya a pasar nada, Señor. La cobertura tuya está sobre este pueblo. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Levante la mano, dígale, Señor, gracias porque me trajiste al templo para adorarte, recibir palabra. Aleluya. Bendito el Señor. Dios le bendiga. Y usted dice amén, amén, amén. Tenemos oración a las 5 en punto de la mañana. Estamos aquí, todos cordialmente invitados. Y el domingo no se quede en casa, asista al culto, mañana apoyar a su líder, a la célula, invitar a un amigo. Dios le bendiga a todos. Adelante, Jesús. Al que vino por primera vez.